Si te dedicas al mundo del dato y aún no conoces Palantir Foundry, déjame decirte que estás perdiendo una muy buena oportunidad laboral. Palantir Foundry es una plataforma de datos y operativización de los mismos, donde cada vez hay más oferta y hay muy pocos profesionales especializados en esta herramienta. Podemos encontrar trabajos cuyo rango salarial abarca entre los 130.000 y 200.000 dólares brutos anuales. Es por ello que estar certificado en este software puede convertirse en una muy buena oportunidad para tu carrera profesional. Antes de hablar sobre las certificaciones en Palantir Foundry, debemos de recordar qué es Palantir, y aunque ya lo hayamos tratado en otros vídeos, hoy vamos a hacer un breve repaso. Palantir ofrece distintos productos, uno de los más conocidos es Gotham, debido a su gran aplicación en el sector militar. Pero nosotros nos centramos siempre en Palantir Foundry, que es el producto abierto a todos los sectores y a empresas privadas que no se dedican al sector militar exclusivamente. Palantir Foundry ofrece servicios muy parecidos a Gotham, pero como ya he dicho, adaptado al mundo empresarial. Palantir Foundry se define como el sistema operativo de tus datos, queriendo decir con esto que no es una plataforma solo para crear canalizaciones de ingesta y transformación de datos, sino además para explotar los datos, no solo creando cuadros de mandos como podrías hacer con otras herramientas como Power BI, sino, como yo los llamo, crear cuadros de mandos vitaminados, es decir, crear aplicaciones. No solo te van a permitir visualizar los datos, sino también interactuar con ellos e ir capturando decisiones en tiempo real, algo que se convierte prioritario en sectores donde requerimos de tomar decisiones, capturar esa decisión y desencadenar una acción en función de la decisión que hayamos tomado. El ejemplo que siempre ponemos es, por ejemplo, el sector aeronáutico, donde si surge cualquier retraso en un cuadro de mando tradicional podemos ver el número de vuelos retrasados que han ocurrido durante el mes pasado o durante el año pasado, pero con Palantir no solo podemos echar ese vistazo atrás, sino capturar esa decisión en tiempo real. Y por ejemplo, si un vuelo es retrasado, podemos ajustar el número de vuelos programados para ese día y escribir ese dato de vuelta a los sistemas operativos, a los sistemas orígenes que utilizan las distintas aplicaciones de esa aerolínea. Además, en Palantir Foundry este último año se ha centrado mucho en el desarrollo e integración de inteligencia artificial, de modelos LLM, permitiendo construir aplicaciones con este tipo de modelos de manera muy sencilla y muy integrada con tus datos, con la ontología. Hay muchísimos sectores que utilizan Palantir Foundry, principalmente servicios profesionales de consultoría, pero también gobierno o, por ejemplo, banca y servicios financieros. En cuanto a la presencia de Palantir, es cierto que más del 50% la encontramos en Estados Unidos, ya que es una herramienta muy americana y precisamente hoy en día, debido a las tensiones que hay con Estados Unidos por distintas guerras, pues encontramos que es una muy buena herramienta que mide la tensión global presente y donde vemos que cada vez se está americanizando, por así decirlo, más. Es decir, que más empresas del gobierno de Estados Unidos y de servicios militares pues utilizan Palantir, concretamente Palantir Gotham. Pero no son todo malas noticias, y es que en Europa cada vez vemos una presencia mayor de Palantir, por ejemplo en Alemania, Reino Unido o Francia, o asimismo en España, donde grandes compañías como Mao o la Mutua Madrileña ya la utilizan en su día a día. Es por ello que certificarse hoy en día en Palantir te puede abrir muchas puertas. Como ya te he dicho anteriormente, los salarios son muy altos debido a que cada vez se requieren más especialistas en Palantir Foundry, pero debido a que es una herramienta muy de nicho, pues nos encontramos con muy pocos especialistas en esta herramienta. Pero ¿cómo funciona el tema de certificaciones en Palantir? Bueno, pues como en cualquier otro producto como Databricks o Snowflake o en cualquiera de los hiperescalares como Azure, AWS o Google, nos encontramos distintos caminos de certificaciones. En Palantir actualmente solo hay dos caminos, pero es cierto que están trabajando para que en el futuro pueda haber más caminos especialistas en esta herramienta. Principalmente son dos: Data Engineer y Application Developer. Y es que la filosofía va muy ligada a cómo funciona Palantir. Por un lado tenemos la ingesta y canalización de los datos y la transformación de estos a objetos de la ontología, y por otro lado tenemos la explotación de estos objetos de la ontología en distintas aplicaciones que vayamos construyendo. Aplicaciones donde también metemos evidentemente inteligencia artificial. Para esta primera parte
de transformación de los datos, pues la certificación que nos interesaría sería la de Data Engineer, y para la segunda parte de la explotación de los datos, la certificación que nos interesaría sería la de Application Developer. No obstante, las dos son muy interesantes ya que te dan una visión global de Palantir Foundry. Bien, pero me podrías preguntar qué certificación me recomiendas a priori o por dónde empiezo. Bueno, pues va a depender mucho de tu background. Si vienes del mundo de analista de datos, sin duda te recomendaría la de Application Developer, ya que vas a poder seguir construyendo cuadro de mandos, pero a un siguiente nivel, una nueva generación de cuadro de mandos, donde ya pasamos de dejar cuadro de mandos, visualizaciones bonitas y que simplemente sirven para hacer análisis histórico, a cuadro de mandos vitaminados, como yo los llamo. Sin embargo, si vienes del mundo un poquito más técnico, por así decirlo, donde tu misión era construir distintas canalizaciones de datos o desplegar infraestructura como arquitecto de datos, pues sin duda te recomendaría la de Data Engineer. Pero todas estas certificaciones he de avisarte que no son abiertas, es decir, que no es como en Databricks, Azure, AWS o Google, donde tú pagas y obtienes una licencia para poder presentarte a la certificación, sino que aquí las certificaciones son cerradas. ¿Qué quiere decir? Que la empresa donde tú trabajes debe de ser partner de Palantir Foundry. Si es partner de Palantir Foundry, obtendrás un código para poder realizar el examen. Pero ¿qué pasa si nuestra empresa no es partner de Palantir Foundry o no estamos trabajando directamente? Bueno, pues no todo son malas noticias. Podemos presentarnos, tendríamos que enviar un correo explicando el motivo de por qué no podéis presentaros a la certificación y que por tanto necesitáis un código que os lo proporcionará Palantir para presentaros a la certificación. El precio de las dos certificaciones oscila los $250, y en el caso donde tu compañía no te la pueda comprar porque no sea partner o bien porque no esté en los planes de tu compañía, pues evidentemente tendrás que pagarla tú. Para enviar este correo solicitando un código de certificación, los pasos son: tendríais que ir a vuestro portal de Palantir Foundry Developer, que si todavía no os habéis creado una cuenta, no sé a qué estáis esperando. Os metéis en la parte de contacto, de soporte, y ahí deberíais de escribir el correo. La prioridad deberíamos de ponerlo baja, y a mí pues me respondieron aproximadamente en unos 2-3 días laborables. Bien, Alejandro, pero mi pregunta es: ¿cómo me preparo para estas certificaciones? Bueno, pues evidentemente la primera preparación que te recomiendo es este canal, Datum, donde voy a subir no solo vídeos como ya tenéis en el canal sobre distintas herramientas de Palantir, sino también vamos a intentar resolver preguntas de exámenes que os podáis encontrar. Siguiendo con la lista de recursos que recomiendo, pues evidentemente es el de la documentación oficial de Palantir. Si os metéis en la página de Palantir veréis que hay distintos tracks. Estos son básicamente caminos de aprendizaje en función a lo que te quieras especializar. Pero como verás, hay muchos más caminos que certificaciones disponibles. Tenéis la de científico de datos, ingeniero de datos, AI Engineer, y todos estos caminos son muy interesantes porque las dos certificaciones abarcan pues muchos de estos caminos. No obstante, te dejaré un enlace en la descripción, así como lo que estás viendo en pantalla, de un documento oficial que prepara Palantir para poder prepararte estas certificaciones. Es decir, trata sobre qué aspectos deberías de formarte más antes de prepararte para esta certificación. También he de avisarte de que estas certificaciones están un poco desactualizadas, es decir, estas certificaciones no siguen el ritmo de liberación de productos que tiene Palantir, y muchas veces os podéis encontrar cosas que están deprecadas o legacy y que por lo tanto es un poco importante tenerlo en cuenta. No obstante, Palantir está en proceso de renovación tanto de las certificaciones como de los materiales para prepararse estas certificaciones. Así que no es de extrañar que dentro de poco veamos tanto nuevos caminos de certificaciones como los modelos actuales completamente renovados. Siguiendo con la documentación oficial, como te iba diciendo, Palantir tiene muy buenos cursos que llaman Deep Dive o Speedrun, dependiendo de la profundidad del curso, donde podrás, a través de tu cuenta de developer, pues trastear con Palantir en función del dataset que ellos te dejan y de una guía paso a paso de cómo hacer las cosas. Siguiendo con la lista, lo siguiente que te recomiendo es, sin duda alguna, Ontologize. Ontologize es la única empresa de Palantir certificadora y que te prepara para estos exámenes. Tiene un canal de YouTube muy bueno donde trata distintos aspectos de Palantir Foundry preparándote para la certificación, además de resolver
los cursos oficiales de Palantir, pero en vídeo para que te sea mucho más sencillo. De todas formas, si quieres ir más allá, puedes comprar con ellos pues clases y reuniones one-to-one donde ellos te prepararán de forma oficial para la certificación de Palantir. Además, también tienen certificaciones propias que están avaladas por Palantir y que de hecho se rumorea que Ontologize va a llevar toda la parte certificadora de Palantir en el futuro, así que no está de más que le eches un ojo y que no la pierdas en el radar. En cuanto a los tiempos de preparación para estas certificaciones, pues evidentemente varía mucho. Si vienes del mundo del dato ya y has tocado otras plataformas como puede ser Databricks, Snowflake o cualquiera de estas, pues evidentemente tu tiempo requerido será menos, ya que conoces en principio todos los conceptos básicos del mundo del dato, conceptos que se trasladan en gran medida a Palantir. Por lo tanto, te diría que con unos 6 meses de preparación, haciendo proyectos personales, los cursos, siguiendo estos vídeos de Datum, son más que suficientes para presentarte a la certificación. Sin embargo, si eres completamente nuevo en el tema del mundo del dato, pues tu tiempo será mucho mayor. No por la dificultad de esta plataforma, que también, sino porque tendrás que formarte primero en los conceptos básicos de cómo funciona el mundo del dato. Es una pipeline, batch, incremental, streaming, además por supuesto de tu nivel de programación. Si ya conoces Python, si no, si tienes experiencia en PySpark. Si no es así, tendrás que formarte en todo esto y son cosas que no son propias de Palantir, sino que son cosas, como digo, del mundo del dato. Bueno, hay una certificación más que no te he hablado de ella y que ahora te voy a hablar, que es la de Palantir Foundry Aware. Esta certificación es completamente gratuita y es un muy buen punto de entrada para evaluar tus conocimientos sobre Palantir antes de saltar a una de las certificaciones de pago. En esta certificación pues tratará todos los puntos de manera a alto nivel de Palantir, como puede ser tema de pipelines, la ontología, linaje de datos, gobernanza, seguridad, cómo venderías Palantir Foundry a una nueva compañía, cómo alinearías los requisitos de esa compañía con lo que ofrece Palantir Foundry. Ya por último, para terminar, me gustaría darte un par de recomendaciones. La primera es que no memorices, es decir, Palantir Foundry es una herramienta muy compleja y la mejor manera de aprender es pues pelearte con ella. Créate una cuenta gratuita ya y empieza a hacer proyectos por tu cuenta. Primero sigue los proyectos de la documentación oficial de Palantir o lo de este mismo canal y después piensa en algo que te sea de valor, que puedas automatizar con Palantir Foundry y hazlo con esta herramienta. Así aprenderás muchísimo sobre todo el potencial que te ofrece Palantir Foundry y trastearás por tu cuenta, que es lo más importante. Y lo segundo es la comunidad de desarrolladores de Palantir. Hay una comunidad bastante grande y de muy buena calidad en Palantir, que la tenéis en pantalla, donde no solo podrás preguntar tus dudas, sino que encontrarás proyectos realizados por otras personas y que tú podrás clonar, por así decirlo, en tu free tier de developer y poder visualizar y ver cómo lo han hecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya convencido de por qué, si todavía no estás certificado, es una muy buena oportunidad para certificarse, ya que, como he dicho anteriormente, se espera que cada vez haya más demanda de Palantir Foundry y vas a ser el unicornio que buscan todas las empresas. Además, si te interesa que haga otro vídeo sobre top certificaciones en el mundo de la ingeniería del dato, que no solo tienen que ver con Palantir, sino con otras plataformas y que yo recomiendo y que pueden aportar muchísimo en tu currículum, déjamelo también saber para poder prepararlo. Y también me interesaría mucho que me comentaras, en base a tu background, qué certificación, en este caso de Palantir Foundry, te puede interesar más. Y hasta aquí el vídeo. Mi nombre es Alejandro, como siempre es un placer poder ayudarte y te veo en los próximos vídeos.